bíblico y vamos a estudiar un tema que he llamado 2 tipos de amigos. No necesariamente coincidiendo, pero sí necesariamente coincidiendo con la celebración que se hace casi en todo el mundo del Día de la Amistad. En algunos países es en otra temporada, otra fecha, pero aquí es usualmente el 14 de febrero. Ahora bien, antes de comenzar, estaba pensando en esto de que estábamos cantando nosotros y pensando en el cuidado de Dios, y quiero compartirles un testimonio sencillito pero poderoso, que de esas cosas que a uno le pasan que uno no tiene ni idea que el Señor ha tenido cuidado de uno. Hay muchos que no recuerdan porque esto sucedió hace casi 32 años atrás. En Panamá se dio lo que se conoce como el peor atentado terrorista de la historia. Ustedes no sabían que en Panamá había habido un atentado terrorista. Hace como 32 años se estrelló un avión pequeño en la ruta de Panamá a Colón. Esa ruta se cubre como en 12 minutos, una cosa así, es bien cortita. Y el viernes creo que fue, recibí una llamada. No, llegó una persona a mi casa, estaba Guillermo allí, y era una fiscal que fue a decirme que querían conversar conmigo, a ver si yo podía conversar con ellos para dar testimonio, porque resulta que se abrió otra vez la investigación de este caso, que estaba como dormida durante todos estos años por falta de evidencia, de un montón de cosas, las cosas que pasan en las investigaciones. Y la fiscal, esta señora, nos comentó que la persona que detonó el avión viajó 3 veces, hizo el viaje, la misma ruta, no 3 veces, imagino que probando, que tal cosa, como hacen, ¿no? Y ya en el último viaje, ocurrió el atentado. Resulta que en uno de esos 2 viajes, viajé yo. Y están localizando a todas las personas, porque a veces nosotros tomábamos vivíamos en Colón, yo estudiaba en Panamá en la universidad, pero ya yo había terminado la universidad, eso fue en el 94, sí, ya yo tenía como 10 años de haber terminado, pero vivíamos en Colón. Y a veces tomaba ese avión para estar en 12 minutos y no en 2 horas en la casa. Y resulta que en uno de esos viajes en que iba este señor, iba yo. Y él no detonó en uno de los viajes que yo iba, sino en el último donde yo no estaba. Y cuando me contaron eso, cuando la fiscal reveló eso, que está buscando a todos los que en algún momento aparecen en la lista de pasajeros de los vuelos que él tomó, los están entrevistando para ver si recuerdan algo, si recuerdan a la persona, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo de mi nombre porque Dios es bueno, pero no me acuerdo de 30 años para atrás. Definitivamente yo no me acuerdo de nada, ni siquiera me acordaba muy bien dónde era que tomaba el avión, pero era donde está Multiplaza actualmente, que ahí quedaba el antiguo, imagínense ustedes, ahí quedaba el aeropuerto. Y cuando yo escuchaba esto y pensaba en cómo nosotros cantamos y hablamos la semana pasada que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, ¿se acuerdan? Y los defiende. Nosotros muchas veces no tenemos idea hasta qué punto, y tal vez nunca lo sabremos o más allá en la presencia del Señor nos enteraremos de cuántas veces el Señor nos guardó y nos protegió. Por eso es que nosotros debemos caminar cada día con una actitud de agradecimiento, porque Dios está con nosotros. No nos concentremos en lo que nos va mal, no nos concentremos en lo que todavía no tenemos o en las crisis que hemos vivido o estamos viviendo. Vamos a concentrarnos en que Dios está con nosotros, que Dios es fiel. Y algún día, de repente, como me ha pasado a mí 30 y tantos años después, me doy cuenta de cómo el Señor me guardó milagrosamente porque no estaba en sus planes que yo llegara tan rápido allá donde Él. Dios ha sido bueno. Y en esta mañana, ya una vez que les conté, yo sentía la necesidad de contarles este testimonio porque uno debe testificar de lo que Dios hace.
y compartir para que también se aumente nuestra fe. Vamos a ir al texto bíblico y vamos a hablar acerca de dos tipos de amigos. Y vamos a ir a algunos textos bíblicos, por supuesto, y vamos a ver que en la vida nosotros podemos tener diferentes tipos de relaciones. La Biblia nos habla muchísimo acerca de las relaciones personales. Recuerden que el centro de la Biblia no somos nosotros. El centro de la Biblia es Dios. Nosotros vamos conociendo a través de la Escritura cómo es Dios, cómo se relaciona con el ser humano y cómo Él ha determinado, ha diseñado que el ser humano se relacione con Él y viva en esta vida una vida que sea útil, que sea buena, que sea productiva, una vida que sea sana. Y en los planes de Dios está que su iglesia no solamente viva una vida útil y una vida sana, sino una vida santa. Esa es la palabrita que muchas veces no llegamos hasta allá, porque no nos suena como algo inalcanzable o algo que no podemos comprender. Y sin embargo, nosotros encontramos a lo largo de la Escritura que Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, es tremendo. Y hay, dentro de las relaciones personales, que hay relaciones de todo tipo, ahí está la relación de la amistad. Y la amistad se define por el diccionario como el afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona. Fíjense que qué bien lo define y cómo nos cuesta aplicar estas definiciones, porque dice puro y desinteresado. Nosotros los seres humanos nos caracterizamos por buscar nuestro interés propio, eso es lo que me conviene. Compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. En otras palabras, una persona que yo conocí ayer, yo no puedo llamarla mi amigo o mi amiga. Yo no puedo considerar mi amigo o mi amiga a los 700 de Facebook que nunca he conocido, no he visto en mi vida. Solo me aparece, tiene 700 amigos. Y uno dice, wow, qué montón de amigos tengo. No, no es cierto. La definición de amistad tiene que ver con una relación personal de afecto que va creciendo y se fortalece con el tiempo y con el trato. Y en Proverbios 17:17, nosotros encontramos en la Reina Valera del 60, lo dice así, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Fíjense que aquí le añade un componente a la definición, porque no solamente dice que es un afecto personal, que es puro desinteresado, que se fortalece con el trato, sino que se debe demostrar en todo tiempo. Aquí incluye entonces el tiempo e incluye la angustia, el tiempo de angustia. Ahora, ¿cuáles fueron estos dos tipos de amigos? Yo los voy a invitar, yo lo voy a leer porque no quise poner tanto texto en la pantalla para que ustedes busquen. Primera de Reyes, el capítulo 12. Si quieres lo puedes poner en pantalla. Yajaira Oyoni, estoy en la Nueva Versión Internacional. Primera de Reyes, el capítulo 12. Nosotros vamos a leer allí la historia en el momento en el que ha muerto el rey Salomón. Salomón fue rey después de David en Israel y muere Salomón y queda su hijo como rey. Su hijo se llamaba Roboam. Entonces, Roboam comienza a reinar. Les voy a leer en Primera de Reyes 12, del 1 en adelante al 19. Voy a leerlo de una manera a lo Scarlett, así como leemos nosotras, rápido. Espero que podamos seguir la lectura. Dice, Roboam, fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, Jeroboam ya se había rebelado antes contra Salomón. De esto regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron, o sea, refiriéndose a Salomón. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió,
lo que parece una respuesta sabia a primera instancia, porque Él no les da una respuesta inmediatamente, sino que les dice, denme 3 días para pensarlo y luego regresen y les daré una respuesta. Parecía sensato. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto primero con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Un poquito la idea esta de que la escoba nueva barre mejor, ¿no? Con los jóvenes que se habían criado con él eran sus amigos y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mis padres los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por la voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a su casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, que estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, hasta el día en que fue escrita esa historia, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Hasta allí, regresamos a la presentación. Entonces, fíjense que uno en la vida puede tener muchos amigos, entre comillas, ¿no? Ya entendiendo la definición de amistad que leíamos al principio. Pero uno también tiene que entender que puede haber diferentes tipos de amigos a lo largo de nuestra vida. Y que los amigos, aunque uno no lo quiera, son personas que ejercen cierta influencia sobre nosotros, así como nosotros como amigos influimos en las personas a las cuales le damos nuestra amistad. Hay una especie de simbiosis, de comunicación, de sinergia que ocurre entre las personas que se consideran amigos y se escuchan. Pero uno tiene que tener cuidado porque uno puede encontrarse con amigos que no necesariamente van a convenirnos en los consejos que nos dan. Entonces son amigos a los que uno tiene que, y uno puede decir, pero es que yo lo quiero porque es mi amigo. Debemos pensar en este ejemplo de Roboam, ¿qué pasa con una persona que tiene ancianos como consejeros? O sea, cuando habla de ancianos, personas que tenían experiencia, que habían aconsejado a su padre, él estaba comenzando a reinar. Eran sus primeros días de rey. Y él, lejos de escuchar a los que ya tenían experiencia, él decide irse por sus amigos. Uno tiene que tener cuidado con lo que hay en el corazón propio y por qué yo busco en personas específicas
un consejo o una relación de amistad. Porque a veces lo que estamos buscando, como el caso de Roboam, no era necesariamente una respuesta que estuviera alineada ni con la voluntad de Dios ni con la necesidad del pueblo, sino que estuviera alineada con su propia voluntad o su propio deseo. Ese tipo de cosas que uno ve en la vida a lo largo de la historia, cuando usted se da cuenta de que usted a alguien le da un consejo y le da un consejo sabio, y usted decide, voy a buscar una segunda opinión. Y le dan la misma opinión y dice, déjame preguntarle a alguien más. Y usted sigue preguntando, lo que estamos haciendo es que estamos buscando que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Entonces, ¿qué pasó con estos amigos? Este es el tipo de amigo que nosotros debemos evitar. Dice que nosotros podemos colegir que los amigos de Roboam fueron insensatos al dar un consejo. Ellos habían crecido entre la opulencia de ser amigos del rey. Ellos no habían tenido necesidad, no habían tenido carencias, ellos no entendían las necesidades o la situación del pueblo. Entonces ellos hablaron conforme a su propia experiencia. Y eso es así todas las veces. Cada vez que usted pide un consejo a un amigo, su amigo le va a hablar desde su propia experiencia. Porque es lo que tenemos. Y a veces decimos, no es que tienes que hacerlo como yo lo hago, pero a mí me pasó, o yo hice tal cosa, pero tú eres libre de hacerlo, pero ya estamos dando nuestra opinión no sobre una expresión o un entendimiento objetivo, sino sobre la base de nuestra experiencia personal. Así somos. Eso lo hacemos constantemente. Ellos fueron insensatos porque ellos no entendían del reino, ellos no entendían de gobierno, ellos solo entendían de tener una vida easygoing, una vida fácil, una vida sencilla, una vida de lujo, una vida de recreación. Probablemente, tal vez no tenían experiencia laboral tampoco, mucho menos en el campo, y mucho menos pagaban impuestos. Ellos fueron insensatos. En segundo lugar, sus intereses personales estaban lejos de las necesidades del pueblo. Hay que tener cuidado con nuestros amigos, que nosotros consideramos amigos, pero que realmente en el fondo nosotros sabemos que no entienden ni conocen nuestra situación, nuestro contexto ni nuestras necesidades. Y nosotros nos arriesgamos porque decimos, es que es mi amigo, mi amiga, me quiere bien. Sí, puede ser tu amigo, tu amiga y te puede querer bien, pero no necesariamente va a ser una persona que te va a dar un consejo que te convenga. Sobre todo, y ahora vamos a ver un texto que, ¿por qué digo esto? Porque hay una parte en esta situación que uno tiene que tener bien en cuenta. Y en tercer lugar, mencionaba antes, estos amigos fueron equivocados en su consejo porque ellos le dijeron a Roboam lo que Roboam quería escuchar. Una amistad real te va a decir la verdad aunque te incomode, aunque te duela. Alguien que te quiere bien te va a decir, no, eso no está bien, eso te hace daño. Ten cuidado por dónde te metes, ten cuidado con quién andas, ten cuidado lo que haces, eso no está bien. Mira que eso no le agrada a Dios. Y a veces es el tipo de personas que nos confrontan porque nos quiere y son nuestros amigos, a eso a nosotros no nos gusta. Y llegamos hasta no contarles nuestras historias porque no es que ese siempre me dice, hay una historia del rey que dice al profeta, le dice, no me traigan a este profeta porque él siempre me dice lo malo. Él nunca me dice lo bueno. No quería escuchar lo que tenía que venir de parte de Dios. Quería que le dijeran lo que él quería escuchar. Y este fue parte del problema de Roboam. Esa determinación, esa decisión tomada en los primeros días de su reinado generó la división del reino. Y desde ese momento Israel se partió. Y ya no solo era Israel, era el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Por qué les digo que esto está alineado muchísimo con un texto en Corintios? Se los voy a leer en segunda, para los que toman apuntes también pueden tomar. En segunda de Corintios, el capítulo 6, el verso 14 al 18, dice, no formen yunta o unión con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad?
¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí es donde viene un gran problema. En todas las generaciones pasa, que no pensemos que esto es de ahorita, que se nos acusa a los cristianos de ser excluyentes, de no fomentar las relaciones personales, de sentirnos mejores o superiores que los que no son creyentes y que nosotros evitamos y los juzgamos y los señalamos con el dedo. Y eso usted lo va a oír de personas que no son creyentes, pero también lo va a oír de personas que son creyentes, que le dicen, tú tienes que, ten cuidado con lo inmundo. Ten cuidado porque eso es del mundo. Y uno no se da cuenta del contexto en el que el apóstol Pablo, en el que la Escritura pone las relaciones personales. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero también dice Pablo, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? También Pablo dice, yo a los judíos me hice como judío y a los gentiles me hice como gentil, a los no judíos. Todo con el fin de predicarles el evangelio. En otras palabras, nosotros encontramos que nosotros como creyentes no estamos llamados a tener cero relación con las personas que no son creyentes porque ni siquiera nosotros estaríamos aquí, porque hubo alguien que nos predicó, hubo alguien que nos habló de Cristo. Nosotros no estamos llamados a sentirnos superiores. Pablo le dice a los gentiles, no se sientan superiores a los judíos porque ellos ahora están mal. Y le dice a los judíos, no se sientan superiores porque ustedes tienen el pacto de Abraham. En Cristo dice Pablo, no hay judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. El que es todo y todo en todos es Cristo. Entonces nosotros no es que estamos llamados a menospreciar, ni a mirar mal, ni a apartarnos de la gente. Lo que estamos llamados a tener cuidado con lo que la palabra dice, comunión. Cuando ya hay una amistad, ¿se acuerdan lo que leíamos? Una amistad es una relación de afecto personal que se da con el trato. Entonces hay quienes dicen, bueno, es que como Pablo dice que uno tiene que ser a los judíos como son los judíos, a los gentiles como son los gentiles. Bueno, y como los gentiles se van a carnavalear, yo voy con mis amigos, nada más estamos ahí, no están tirando agua, no estamos haciendo nada malo, nada más nos están tirando agua. Pero es que para que ellos no se sientan excluidos, para que ellos no piensen que yo los rechazo, a ese extremo, esto ha ido derivando a lo largo de los siglos a un momento de la vida en que uno casi no puede distinguir entre un creyente y un no creyente. Y no porque el no creyente viva piadosamente, sino porque el creyente decide vivir no piadosamente. Porque decimos, tenemos que adaptarnos a la cultura y no nos damos cuenta que la cultura del mundo es un sistema que nos absorbe con sus principios y sus valores y su cosmovisión de la vida, su manera de ver la vida. Nosotros, dice Pablo, ¿acaso no entendemos que nosotros somos hijos, templos del Dios viviente? Entonces, fíjense la diferencia entre amar a las personas, tener relaciones con las personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos que no son creyentes, porque tenemos una responsabilidad. Somos luz, tenemos que ser luz y sal. No somos sus jueces, no estamos para señalarlos, no estamos para darles la espalda en los momentos de necesidad. Nosotros debemos ser amigos, pero debemos entender que eso no significa tener una comunión con ellos en los que nosotros ya ni siquiera le compartimos el evangelio, porque decimos, no sea que se enoje, no sea que me deje, no sea que ya no me aprecie, no sea que ya no me invite a tomar café.
nosotros no hemos entendido el concepto de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por eso el Pablo dice, ¿qué comunión puede tener? Que cuando hablamos de comunión es cómo pueden compartir principios de vida. ¿Cómo podemos pedirle consejos de vida, por ejemplo, a una persona que no camina en la palabra y que no conoce a Dios? Pídele una receta de cocina, maravilloso. Pídele que te enseñe cómo se levanta una casa, cómo se construye, cómo X. Pero no le pidas consejos de vida para tu vida. Porque el fundamento, uno aconseja y uno habla como los amigos de Roboam, uno habla desde el fundamento de su propia vida, de su experiencia. ¿Qué consejo crees que te van a dar? Ay, es que fíjate que es que creo que mi esposo como que ya no me quiere, como que está mirando mucho. Salimos a la calle y mira a las muchachas que pasan y se le va la cabeza. ¿Qué tú crees que debo hacer? Hazle lo mismo. Que vea, para que sienta. Usted me va a decir que ese es un consejo de una persona que conoce a Dios y conoce la palabra, ¿no? Pero ¿cómo yo le voy a pedir consejo de mi vida particular, privada, de mis relaciones, de las decisiones importantes de mi vida a una persona que aunque yo crea que es mi amigo, recordemos el concepto de amigo fundamentado en la palabra de Dios? ¿Qué comunión tiene una persona que no conoce a Dios? Ay, pero es que mi amigo yo lo quiero de toda la vida, ¿sí? Gánalo para el Señor. Yo tengo una amiga de toda la vida, nos conocimos en la escuela. Y yo la llevaba, como 2 veces la invité, de adolescente la invité a la iglesia. Y ella fue conmigo. Y las 2 veces que hacían llamado para aceptar al Señor, ella pasaba. Pero solo pasaba. Y pasaron los años, siempre amigas, pero yo me fui a vivir a Colón, luego me fui a vivir a Honduras, siempre amigas. Pero amigas, cuando estábamos en la escuela, nosotras nos veíamos en la escuela y hablábamos todo el día en la escuela. Y llegábamos a la casa, el teléfono. Bueno, ustedes no saben lo que estoy hablando. Los teléfonos. ¿Verdad, Fresia? Los teléfonos. Y llegábamos, nos quitábamos el uniforme y era agarrar el teléfono a seguir hablando. Horas y horas. Y al día siguiente en la escuela, como que no había pausa. Y eso había sido siempre así. Y cuando éramos adolescentes, yo siempre voy a cuidarte, yo siempre voy, donde tú te metas, tú sabes que yo te cuido, te cuido las espaldas. Y pasaron los años y después ya de adulta, ya ella casada, yo casada, regresé de Honduras. Le dije, quiero hacer un grupo de estudio bíblico en tu casa. ¿Te animas? Sí, por favor. Han pasado 25 años. Hoy es una gran sierva del Señor. ¿Por qué? ¿Por mí? No. En muchos años yo simplemente sabía que estaba ahí, pero ya yo no le hablaba ya prácticamente del Señor. Era mi amiga, pero era como que ya pasamos por ahí, ya no te convertiste, ya pasaste por ahí, ya no te sigo hablando, pero el Señor tenía otros planes. Y hasta el día de hoy somos amigas. Pero uno tiene que aprender a tener cuidado y aprender a diferenciar las relaciones superficiales que uno tiene con personas a las que uno alegremente les dice amigo, como les digo, tiene 700 amigos en Facebook, o ser conscientes que la amistad real en Dios comienza con el fundamento correcto. Y que uno no se aleja de la gente ni se cree superior a la gente que no conoce a Dios. Al contrario, uno tiene que acercarse a ellos, pero eso no quiere decir que yo voy a vivir su mundo, vivir su cultura, pensar como ellos piensan, porque no
tenemos el mismo fundamento. Yo tengo que mirarlos como lo que son, gente que necesita de Cristo. No pensar en mis intereses. Es que me conviene seguir ahí porque tú sabes que es que ella tiene conexiones políticas y ella tiene platita y ella, qué sé yo, y me conviene. No. No podemos pensar así. Ahora bien, esto es la parte mala de la situación. La parte que hay que pensar cuando nosotros lo fundamentamos en los amigos. Pero hay otro tipo de amigos. Y esos son los amigos de una persona que estaba enferma, que encontramos en Lucas capítulo 5. La misma historia también aparece narrada en Marcos capítulo 2. Y vamos a ver en Lucas 5, del 17 al 26, cuál es esta diferencia en estos amigos que tuvieron una conducta diferente a los amigos de Roboam. Dice en Lucas 5:17, dice, un día mientras enseñaba, está hablando de Jesús, enseñaba a Jesús, estaba en una ciudad llamada Capernaum, eso lo sabemos por los otros textos, y estaba, usualmente cuando llegaba a Capernaum, se hospedaban o se quedaban en la casa de Pedro, donde él sanó a la suegra de Pedro. Dice, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Judea y Galilea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres, en Marcos nos aclara que eran 4, unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron, ¿se dan cuenta cómo el Señor hace cosas inesperadas? Ellos iban para que el paralítico fuera sanado. Y el Señor lo que le dice es, tus pecados son perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios, estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Aquí encontramos otro tipo de amigos. Amigos que en el momento, aquí hay una casa, cómo era en el tiempo de Jesús. Ven las escaleras que están en la parte exterior. Entonces, usualmente eran casas de techo plano, así cuadraditas. El techo usualmente estaba sobre vigas que podían ser removidas. Y se apisonaba encima de las vigas alguna mezcla de tierra, de lodo con paja, y a veces el heno, la paja, brotaba verde. Y entonces ustedes encuentran, por eso hay momentos en las Escrituras cuando los profetas hablan de los techados con paja que ya no producen. A eso se refiere. Entonces, los amigos, según lo que entendemos, la puerta de entrada y la gente adentro de la casa estaba lleno. Estaría el Señor sentado con un espacio y la gente alrededor, los fariseos, los saduceos, la gente que venía a escuchar porque había escuchado de la fama de Jesús, estaba extendiéndose y él predicaba en todas las ciudades y hacía milagros. Entonces, lo que nos da a entender es que ellos han de haber subido por una escalera externa, se habrán subido al techo, habrán removido, dice, removieron las tejas, es lo que dice el texto bíblico, hicieron un boquete en el techo, un hueco, y por ahí bajaron con cuerdas la camilla. ¿Sí? Imagínense, pongámonos en el momento de que estamos todos aquí, es como que de repente comienza a bajar aquí.
alguien que están bajando con poleas o con cuerdas, con tal de que alguien ore por esa persona. Entonces, ese era el contexto en que estos hombres llegaron con su amigo para llevarlo delante de Jesús. ¿Y cuáles son las cualidades que nosotros encontramos o podemos ver en estos amigos que vale la pena aprender y apreciar? En primer lugar, conocían la situación del hombre paralítico y no lo abandonaron. Cuando nosotros aprendemos a ser amigos, debemos estar y ser amigos hasta el final, en las buenas y en las malas. No solo cuando nos va bien o cuando nos conviene o cuando la persona nos conviene, y dejarlo, abandonarlo cuando la persona se vuelve un estorbo, una molestia o una carga, porque así pensamos, así funcionamos. Hay un proverbio que dice: no te olvides de tus amigos de tu juventud y no te olvides de los amigos de tus padres. Nosotros usualmente hacemos así como borrón y cuenta nueva, y en cada etapa de la vida vamos adquiriendo nuevas amistades y vamos abandonando las que teníamos antes. Uno tiene que aprender de estas personas. La situación del hombre no podía ser más crítica, estaba paralítico. Pero ellos no lo abandonaron, sino, en segundo lugar, ellos tuvieron fe suficiente para llevarlo hasta Jesús. Ellos de alguna manera habían comenzado a creer que ese maestro, ese hombre, ese profeta del que la gente hablaba, que iba por los pueblos, por las ciudades, sanando, haciendo milagros, ellos comenzaron a creer y a confiar en que nosotros podemos llevarle a nuestro amigo y él tal vez pueda hacer algo. Fe suficiente no solo para pensar, fe suficiente para actuar. Fe suficiente para actuar. Vuelvo al ejemplo que daba la semana pasada de la vida de Erika. Pronto se me va a olvidar y voy a dejar de hablar de ti. No te preocupes. Pero tener una cosa acá, comenzar a pensar durante un par de meses, yo creo que ya es tiempo de que yo me mueva y que me independice y que abra mi propia peluquería. Yo creo que el Señor va a estar conmigo. Yo creo que el Señor es bueno y me va a abrir puertas. Ella puede quedarse 5 años pensando así. Pero la fe suficiente tiene que llevarnos de pensar a actuar. Y cuando ella comenzó a llevar su fe a decir, yo creo, por eso voy a averiguar. Yo creo, pastora, voy a ver un local. Pastora, ya fui a ver el local, no me conviene. Yo creo, pastora, me apareció otro local. Pero pastora, le subieron el precio. No me conviene. Pastora, lo pienso, tengo que independizarme. Pastora, ya estoy firmando los papeles con el tercer local que vi. Me están sacando el permiso de operación. Pastora, ya están poniendo los lavamanos para que funcione la peluquería. Pastora, el lunes comienzo a trabajar en mi peluquería. Pastora, ¿cuándo viene a orar para que Dios bendiga este negocio? Tener la fe suficiente no se queda en el pensar, en el imaginar cómo sería, en el pensar si será posible. La fe suficiente comienza en la mente, comienza en el corazón y se lleva a la práctica, se vive. Créele a Dios y actúa por fe en lo que Dios te ha prometido, en aquello que tú sientes que es la dirección de Dios para tu vida. Dios no te va a dirigir a fracasar. A veces nosotros fracasamos porque caminamos fuera de la voluntad del Señor. Porque decimos, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, pero no te pregunto, Dios, pero esto es lo que voy a hacer. No, la fe suficiente cree en Dios y actúa creyendo en lo que Dios ha puesto en el corazón. Estos amigos, rodéate de amigos que sean así. Amigos que tengan fe para empujarte hacia Jesús. No para alejarte de Jesús, no para decirte qué mal te están tratando, mejor sigue con tu vida.
No que te digan, mejor esto no está, mira, tú no mereces, aléjate. Quédate con la gente que tenga fe contigo para que te acerques a Cristo. Y sé tú una persona, un amigo, una amiga que acerque a sus amigos al Señor, no que los aleje. Y uno dice, pero ¿cómo yo puedo alejar a un amigo mío del Señor? Como somos amigos y tenemos confianza, oye, tú sabes, te voy a contar lo que hizo la pastora. Te voy a contar lo que me enteré. ¿Tú supiste? Aleida, tú supiste. Y que te cuento porque como tú eres mi amiga, vamos a orar juntas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy alejándola de Cristo. Y más si está comenzando a caminar con el Señor. Porque va a decir, si así es la pastora, ¿quién? Mejor no. Mejor sigo como yo estaba. Entonces, estos amigos conocían en primer lugar la situación del hombre y no lo abandonaron. En segundo lugar, tuvieron fe suficiente como para llevarlo hasta Jesús. Tercer lugar, fueron creativos e insistentes para lograr el resultado. O sea, no lo abandonaron cuando llegaron a la puerta y vieron la gente y la multitud que no podían entrar. Ellos no dijeron, bueno, lo intentamos, hasta aquí llegamos. Calabaza, calabaza, aquí se rompió una taza y todo el mundo para su casa. Ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, esta cosa hay que ver cómo se arregla. Porque ya llegamos hasta aquí. Usted sabe que era venir, quién sabe de dónde lo venían cargando. Desde dónde venían con él y llegar hasta allí y encontrar con la puerta cerrada. Cuando tú vas caminando en la voluntad del Señor y te encuentras la puerta cerrada, pero estás seguro que es la voluntad del Señor, Dios te va a dar la forma creativa para abrir esa puerta. Entonces, cuando veas la puerta cerrada, no digas, ay, no, es que está cerrada, mejor me voy. Y uno le pregunta, ¿y por lo menos tocaste el timbre? ¿Hiciste algo o solo te detuvo la puerta cerrada? Estos amigos fueron creativos. Ellos fueron insistentes porque ellos tenían un propósito en la mente y en el corazón y ellos decidieron que iban a encontrar la manera de llegar con su amigo hasta Jesús. Y es interesante porque ellos bajaron al paralítico, pero ellos tuvieron que haberse quedado arriba en el techo. Yo me imagino que todo el mundo hizo así para ver quiénes estaban y aquellos 4 asomados por el hoyo. Porque ellos buscaron la manera de romper, de quitar los obstáculos. Y mientras el Señor enseñaba, ellos comenzaron a moverse, a caminar, a quitar tejados, a abrir un espacio para que su amigo pudiera llegar delante del Señor. Tienes un amigo que ha sido tu amigo, tu amiga, pero no conoce a Cristo. No lo abandones, ora por él. Quita los obstáculos. No te vayas con él al bar para que en el bar vamos a comentar por qué yo soy cristiano. No caigas en esas trampas del enemigo. Ora por él, ora por él. Demuéstrale con tu vida que tu vida ha cambiado, que eres diferente, que eres una nueva persona, pero que lo sigues amando, la sigues amando. Es tu amigo, es tu amiga. Háblale del Señor, invítala a la iglesia. Y me dice, pero es que me va a decir que no. Pues tú invítala, invítalo. Algún día te va a decir que sí. Y el Señor va a hacer la obra. Fíjense, la obra que hizo Jesús, dice, cuando el Señor vio la fe de ellos. La última cualidad de estos amigos, según lo que leemos, es que ellos se alegraron, imaginamos, por el milagro. Porque ellos no iban a llegar hasta ahí y ver lo que estaba pasando y enojarse o ponerse triste o decir, ¿y por qué no a mí? Ellos llegaron hasta donde tenían que llegar y pudieron disfrutar del resultado. Ahora, aquí es interesante porque este hombre recibió un milagro doble. Y es aquí donde nosotros concentramos al final. Cualquier enseñanza bíblica, cualquier predicación tiene que conducirnos a Cristo. Tenemos que encontrar en el contexto del pasaje cómo esta enseñanza resalta a la persona de Jesús.
Y aquí resalta la persona de Jesús, porque lo que los amigos no sabían es que Jesús conocía la necesidad más importante en la vida del paralítico, la salvación. Uno puede pensar, lo más urgente, lo más importante es que él camine, porque necesita salud, necesita cuidar su casa, su familia si la tenía, necesita trabajar, necesita, con razón mucha gente dice, lo más importante es tener salud, porque si tienes salud puedes enfrentarte a cualquier cosa. Entonces, para ellos, humanamente hablando, su objetivo era que el paralítico fuera su amigo, fuera sanado. Pero ellos no sabían que Jesús conocía la verdadera y primera necesidad de su amigo, que era ser salvo. Por eso el Señor los sorprende y cuando los mira dice, cuando vio la fe de ellos, le dijo, amigo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino la sorpresa de los amigos diciendo, y lo cargamos hasta acá, lo bajamos por el techo. Y lo que le dijo fue que los pecados son perdonados. Fíjense que en la malicia de los otros, de los conocedores de la ley, no siquiera pensaron en alegrarse porque el Señor le tomó en cuenta al hombre, sino comenzaron a pensar, ¿y este quién es? ¿Por qué él perdona pecados si solo Dios perdona pecados? Entonces el Señor les demuestra su autoridad divina y les dice que es más difícil. Desde el punto de vista mío, yo creo que las dos cosas son bien difíciles. Ellos no podían contestar esa pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar pecados o sanar al paralítico? Tenían que guardar silencio. Entonces el Señor le dice, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados y también puede sanar enfermos. A ti te digo, levántate y anda. El Señor atendió a la necesidad integral de este hombre. Dios quiere atender nuestra necesidad integral, pero Él ve más allá de lo externo y Él conoce la necesidad de nuestro corazón. La primera, la primaria, aquella que es urgente, aquella que si no cambia en nuestras vidas, nosotros tal vez tengamos salud, tal vez tengamos dinero, tal vez tengamos una casa, tal vez tengamos más de 700 amigos en Facebook, pero nuestra necesidad real seguirá siendo un vacío en nuestro corazón, porque solo Dios conoce la necesidad real. Ahora, Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Dice, porque el amigo sabe lo que va a hacer su amigo. Los siervos no saben lo que va a hacer su Señor. Fíjense al grado de intimidad, de relación y afecto personal que el Señor, esto está en Juan capítulo 15, esta necesidad de uno tener una relación con Dios. Uno puede pensarla desde el punto de vista de lo más superficial, lo más ritual, lo más litúrgico y decir, bueno, yo a Dios los domingos ofrendo, diezmo, oro cuando voy a comer, oro cuando me voy a acostar y leo un pasaje, un versículo o un capítulo de la Biblia por día. Y digo, tengo una relación con el Señor. Estamos perdiendo el 99.9. ¿Tienes que dejar de hacer lo otro? No. Tienes que congregarte, tienes que administrar tus bienes de acuerdo a como Dios te enseña, la mayordomía. Tienes que estudiar la palabra, tienes que orar. Todo eso hay que hacerlo, pero no de una manera superficial. Hay que crecer en la relación con el Señor de tal modo que entendamos lo que significa ser amigos de Jesús y que Jesús sea amigo nuestro. ¿Qué tipo de amigos nosotros tenemos y qué tipo de amigos nosotros somos? Nosotros podemos caer mucho en la emoción de un consumismo que se va dando a lo largo de las generaciones. Algunos lo van perdiendo importancia a esto de comprar regalos, depende de qué fecha caiga.
Y hay otros que dan regalos todo el año. Hay otros que nunca dan regalos. A los amigos, a las relaciones importantes, la familia, la pareja. Pero en el marco de las relaciones humanas que realmente importan delante de Dios, ¿qué tipo de amigos tenemos? ¿Y qué tipo de amigos somos? ¿Y cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Es superficial o es profunda? ¿Somos amigos de Cristo? Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra puede ser muy, muy sencilla y al mismo tiempo tan profunda. Te damos gracias porque en ella encontramos dirección, no solo para nuestras etapas de vida, sino para nuestras relaciones. Para aquellas relaciones que son importantes porque tú desde que creaste al hombre y a la mujer, dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesitaba, el ser humano necesitaba aprender a gestionar la soledad. Y tú hiciste a Eva. Y con Eva el nacimiento de una humanidad que se necesita, que necesita la convivencia, necesita la comunicación, necesita la paz. Ayúdanos a entender que sin ti no hay paz, que sin ti no hay comunión, que nosotros podemos ver que el mundo sin ti, la gente que no te conoce, puede considerar que tiene muchos amigos, pero también vemos las guerras, los rumores de guerras, las situaciones de crisis que se están dando en todo el mundo y nos preguntamos, ¿cuándo entenderán que sin ti, Señor, no hay paz, no hay comunión y no hay amistad verdadera? Te pedimos, Dios, a cada uno de nosotros de forma particular, ayúdanos a ser amigos reales, verdaderos de las personas, Señor, a las cuales nosotros les damos nuestro afecto. Sobre todo, Señor, si son personas que no te conocen, que nosotros aprendamos a marcar la diferencia entre lo que damos y recibimos, siempre con la convicción y la seguridad que nosotros tenemos el mayor tesoro y que necesitamos compartirlos con ellos. Que no es suficiente con que ellos sean buenas personas, que no es suficiente con que ellos no lastimen a nadie, no cometan delitos y sean buena gente, porque no hay bueno ni aun uno. Solamente tú eres el que ha provisto salvación y el que puede traer bondad a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a tener cuidado de los amigos que escogemos, de los consejos que escuchamos, de las decisiones que tomamos basadas en consejos que nos dan aquellos que nosotros esperamos que nos digan lo que queremos oír, que confirmen nuestra propia voluntad. Ayúdanos a buscar en ti la dirección, a buscar en ti la determinación de compartir el Evangelio, de ser sal y luz, de no abandonar a nuestros amigos cuando están en necesidad, de no sentirnos resentidos cuando a ellos les va bien, sino alegrarnos. Ayúdanos a ser esas personas que a nuestros amigos las atraemos a ti y no las alejamos de ti, ni con nuestro comportamiento, ni con nuestras palabras, ni con nuestras actitudes. Enséñanos, Dios, a caminar contigo, Señor, todos los días de nuestra vida. Así te lo pedimos, Señor Jesús. Así te lo pedimos.